Gaby es quinta generación de la familia Beach y bueno, también es una de las primeras familias blancas en vivir permanentemente en Tierra del Fuego. Muchísimas gracias por estar acá antes que nada, a ambos, por haberse venido hasta acá, hasta nuestro programa, aquí en Radio Nacional de Ushuaia, para bueno, hablar sobre un tema que venimos dialogándolo, venimos poniendo esta temática de la Ruta 30 aquí en nuestro programa, y estuvimos a través de, bueno, dialogando también con los arqueólogos respecto a la importancia de estos lugares donde si se llega a hacer esta ruta, si llega a llevarse a cabo, pueden llegar a impactar grandemente y va a haber una pérdida importante respecto a estos sitios arqueológicos. Bueno, ustedes, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Buenas muchas tardes, gracias por muchas invitarnos. No, por favor, gracias a ustedes por haberse acercado. Y bueno, ¿cuál es la postura de ustedes? Porque obviamente ustedes han estado dialogando, reunidos también con diferentes autores sociales, con diferentes personas que están en el tema, con ONGs. Bueno, ¿cómo ha sido la postura de ustedes ante estas reuniones que han tenido con las diferentes personas que están, digamos, en contra o a favor también de esta Ruta 30? Bueno, en principio quiero aclarar que nosotros no estamos en contra de la ruta. De hecho, la ruta actualmente pasa de punta a punta por el medio de Harberton, así que Claro, ya nos afecta. claro, sí, sí. Y bueno, sí nos preocupa muchísimo dos cosas. Uno es los sitios arqueológicos, que en Harberton se encuentra el sitio más antiguo de todo el canal de Beagle, y actualmente la ruta pasa exactamente en el medio de este sitio arqueológico. La ruta actual fue hecha por el ejército en un momento que fue necesario, porque estábamos en conflicto con Chile, y bueno, había que tener acceso a ciertos lugares, pero bueno, el ejército hizo la ruta sobre lo que en ese momento fueron los senderos hechos por los mismos animales, para que los animales se usaban para salir del bosque o movilizarse o llegar hasta la costa, y bueno, el ejército aprovechó estos lugares y hizo la ruta ahí, por eso está donde está ahora. Entonces, con respecto a eso, nuestra postura es, sí, han pasado varios años, hay gente más idónea, más pensante, y bueno, si se va a hacer una nueva ruta, usemos nuestras capacidades y hagámosla por un lugar más lógico y más cuidado, ¿no? Y no sigamos destruyendo lo que ya se ha destruido hasta ahora, ¿no? Eso por un lado, y por el otro lado, la ruta como está ahora es de libre acceso, puede ir el que quiera, va y viene como quiere, pero en el caso de hacer la ruta que están queriendo hacer, vamos a tener que o ceder las tierras o se expropian, y en cualquiera de los dos casos hay que alambrar de un lado y del otro, y en el momento de alambrar ahí nos afecta ganaderamente también. Entonces son dos cosas distintas las que nos preocupan y las que estamos tratando de cuidar. De cuidar, obviamente. Ricardo. Sí, aparte hay alternativas para hacer la ruta que satisfagan todas las necesidades y que no hagan daño, porque justamente creo que se trata de esto, no hacer daño al medio ambiente, no hacer daño a los recursos arqueológicos y no hacer daño a una estancia productiva que está hace 134 años y que suma, digamos, en su escala, pero es productiva y aporta a la matriz productiva de la isla, y que justamente lo que se está buscando también en parte es que la isla mejore su producción de alimentos. Entonces es como un contrasentido. El daño que se puede llegar a hacer es permanente y no sirve resarcir económicamente por un daño hecho, sino lo que estamos buscando es que no se haga ningún daño en ningún aspecto. ¿Con quiénes ustedes han reunido? ¿Han tenido posibilidad de reunirse con ONGs o con otro tipo, o con gente de gobierno o allegados? ¿Han tenido posibilidad, Ricardo? Nos hemos reunido con gente de gobierno, con ministros, y también nos hemos reunido con ONGs, siempre por separado. En realidad nos cuesta lograr que nos juntemos con las autoridades, porque entendemos que lo bueno sería que trabajemos todos en conjunto y para el mismo lado, ¿no? Y no, esto da la sensación como que se armaron dos bandos, en el
cual los particulares, las ONG y todas las personas que están tratando de defender o de preservar los recursos están de un lado, y por el otro lado tenemos una situación muy incómoda de silencio y que no sabemos qué es lo que pasa, nos llena de dudas y nos preocupa mucho porque uno quisiera que del otro lado, justamente del lado de los funcionarios, tuviéramos apoyo, tuviéramos conciencia y trabajásemos todos juntos. Claro, tener como una respuesta, por lo menos como una alternativa, ¿no? De esto que están diciendo. Ustedes están diciendo que, bueno, que no están en contra de realizarlo, sino de buscar otras alternativas y que se hagan estos trabajos de impacto ambiental, ¿no? Bien así, Ale. Sí, ¿no? hay varias cosas que me parecen muy interesantes de rescatar. Por un lado, esto que contaba hoy de la historia, ¿no? O sea, como de repente uno cree que la ruta estuvo ahí siempre y que estuvo bien puesta, y de repente podemos, si retomamos un poquito la historia, y no estamos hablando de una historia tan larga, sino hace unos pocos años, nos damos cuenta que, bueno, sí, es verdad, en ese momento hubo una necesidad y quizás, como bien decís, es importante que se vuelva a pensar en el trazado, que se vuelva a plantear cuál es la mejor alternativa. A lo mejor la mejor alternativa es por el mismo lugar, no lo sé, pero si no se evaluó, eso sería importante hacerlo, y ¿no? costó mucho, finalmente vinieron, la gente de gobierno vino, pero costó mucho. Yo le decía, vengan a ver en el lugar, porque es muy distinto lo que yo te pueda decir o que mirarlo en Google Earth Claro. o en una foto que te llevo. Es muy distinto eso a ir al lugar y ver efectivamente que estás en el medio. Bueno, esto es la radio, no se puede mostrar imágenes, pero traje imágenes. Bueno, no, pero te eso... quería preguntar, has traído un montón de material, Sí. una carpeta de imágenes. Sí, de lo podés archivos. mostrar, Avi. Esto es justamente el sitio del cual yo hablo, 7800 años. Esto fue la ruta hecha por el ejército. Y si lo ven, los pocitos estos son los concheros. Son los concheros, los sitios arqueológicos que están en Cambaceres, ¿no? Y, Si mal sí, y la ruta diciendo. pasa por el medio, exactamente por el medio. Entonces, esta ruta la ensanchan porque también escuchamos por ahí, porque por un lado nos dicen una cosa, después escuchamos otra, pero escuchamos por ahí que la ruta quieren hacerla para que puedan pasar 2 camiones. Pasan acá la mostramos acá. Ahí la hace Silvana. Silvana nos muestra que la gente lo está viendo. Pasan 2 camiones y más los metros que hay que dejar, más el alambrado, y todo eso se destruye por completo, pero por completo, Sí, no sí, queda sí. nada. Yo creo que acá también hay una cuestión que comentaban los dos, que es esto de generar proyectos unilateralmente, quizás, sin lograr un consenso comunal. En conservación siempre hablamos que lo importante es la cuestión socioecológica, ¿no? O sea, uno no puede hacer conservación si no tiene apoyo de la sociedad, tampoco debería poder generar proyectos de desarrollo sin conversar con todos los actores responsables o interesados en este tema. Bueno, en este caso ni más ni menos que los dueños de una parte de la tierra, pero más allá de eso, porque me pareció muy interesante también esto de que ustedes dijeron desde un principio, que vos lo decías, no estamos en contra de la ruta. No es cuestión de estar en contra, sino de pensar, claro, las formas. Otra alternativa, otra y- forma y- de y Yo llegar- presenté tres alternativas. Sí. Decinos, David. No, presenté 3 alternativas, Sí, que sí. también lo tengo en algún lado. Eso lo presentaste En la legislatura, a gobierno. Bueno, acá traje una sola, pero la que más me interesa. La línea punteada es la ruta actual, y lo que nosotros proponemos es alejarnos de la costa, que es la línea sólida, que son 8 kilómetros, 134 que va a tener la ruta. Sí, en realidad creo que lo más importante acá es pensar, como decían, alternativas de trazado, alternativas para el problema puntual que ustedes están planteando también de la producción, porque no es un tema menor, o sea, estamos hablando de la estancia más antigua de nuestra provincia, pero también,
o sea, en alternativas para evitar el impacto no solo a los sitios arqueológicos que ya estuvieron hablando acá, Sí, sino también con los en el arqueólogos que ambiente. vinieron aquí bueno, plantearon justamente la importancia de estos sectores y de estos lugares por eso después lo invitamos a ustedes para que justamente ustedes están ahí bueno, justamente visibilizar esto, exponerlo ante la comunidad, porque la comunidad quizás no está ni siquiera enterada, si está enterada a lo mejor lo sabe muy por arriba y la verdad nos dolería mucho si llegara a pasar esto así. Si sería así, la verdad que es sí. muy triste. ¿Por qué? Es triste porque, bueno, Porque no hay marcha atrás. Decían también los arqueólogos cuando vinieron acá a visitarnos que esto también es un trabajo que se tiene que realizar con un año antes, previo, ¿no, Alejandro? Es así, un año antes de tener digamos, un término de un año y medio para poder hacer todo ese relevamiento para ser presentado ante las personas o las autoridades o las personas que están que lo requieran, ¿no? Sí, más allá del proyecto, Sí. que se tendrían que haber hecho estudios previos, llegada la hora de que se haga efectivamente la ruta, lo que se debe hacer es, si no hay marcha atrás, es hacer un rescate arqueológico. En el tema de arqueología solamente, es hacer un rescate arqueológico. Lo mismo pasó, no sé, cuando hicieron el shopping al lado del supermercado. Hay que hacer un rescate arqueológico. Eso significa ir y trabajar y rescatar todo de esos sitios. Eso lleva tiempo, lleva dinero, etc. Y todo esto creo que no está siendo tenido en cuenta. Lo que sucede actualmente es que supuestamente, porque tal como también decían ustedes, hay un silencio importante desde las autoridades, ¿no? Supuestamente esto empezaría a la brevedad, esto lo comentaron en un consejo de ambiente de la provincia, y de hecho se pidió un nuevo consejo de medio ambiente para tratar el tema específico de la Ruta 30. Pero bueno, pero me parece muy interesante esto de que ustedes tampoco obtuvieron una respuesta, no fueron citados nuevamente para ningún otro Y tipo ahora, de... ahora no, la última vez, meses. en abril creo que fue la última vez que nos juntamos. Claro, Claro. en lugares aparte como en el shopping, se tiene que hacer en ese lugar, entonces se hace un rescate. Claro. Acá hay Sí. lugar de sobra como para que pase la ruta, para que Sí, no que haga no se daño. toque. Eso Esa es la diferencia, exactamente. fácilmente, lo que queremos recalcar es que fácilmente con un movimiento de ruta de unos metros se solucionan todos los daños. Entonces la verdad que cuesta entender el por qué no. Porque no hay una explicación, Bueno, porque después bajo nuestro punto de vista lógico no la hay. No la hay. Después hasta ahora venimos Sí. hablando de la parte arqueológica. Sí. Yo dije que en el caso de Harrowton tenemos dos cosas que tenemos que preservar. La parte arqueológica, que bueno, mi tatarabuelo fue el primer hombre blanco en vivir acá, fue misionero, gracias a él empezó lo que es ahora Ushuaia. Gracias a él, efectivamente, Argentina tiene costa sobre el canal de Beagle, porque después de todos sus años trabajando en la misión de Ushuaia, cuando vino la Serre y efectivamente fundó la ciudad de Ushuaia, él se da cuenta que la misión no va a funcionar más, decide renunciar a la misión y se da cuenta ahí que sus hijos son unos pequeños salvajes que no van a poder adaptarse a la sociedad porque han sido criados entre los nativos, corriendo por el monte y sin una educación formal. Entonces está muy preocupado por este tema. Bueno, hablando con la CR y otras autoridades, le dicen, bueno, pedí terreno que te lo van a dar en agradecimiento por todos estos años que has estado cuidando este lugar. Y efectivamente, bueno, ahí le ceden las tierras a elegir en cualquier lugar de la Argentina que él quisiera. Que hubiera elegido la Pampa Húmeda y seríamos multimillonarios. Pero no. Sí. Él quería seguir acá y quería seguir en contacto con los nativos con los cuales vivió toda su vida, desde los 13 años. Y bueno, elige las tierras de Harrowton, que era el núcleo central de donde ellos vivían. Y por eso están estos sitios más antiguos. Era el centro de donde estaban ellos en esta zona. Y no me lo que iba, todo lo que estaba contando. Y bueno, que cuando le cedieron las tierras se las cedieron con condicionamientos. Con condición, exacto. Sí. Y fue con la verdad que en esa época, la verdad que se las cedieron muy inteligentemente, porque eran épocas
también de conflictos limítrofes, y se las cedieron con el compromiso que tenían que explotar todas las islas. Y eso les trajo un costo enorme, porque llevaban en a la bote familia. claro, su familia. Entonces tenían que llevar en bote las ovejas, de a 3 ovejas a una isla, Había después isla llevar el carnero, sí. después todo eso sirvió como un antecedente de ocupación efectiva, que le sirvió mucho, por suerte, a la Argentina. Y le sirvió como argumento, porque si no hubiera sido como en el estrecho de Magallanes, en el cual Argentina quedó con costa seca. Entonces, esa incipiente actividad ganadera fue muy importante. Entonces, a veces el volumen no es lo importante. Y ahora nos cuesta mucho aceptar que nos están borrando del tablero de un empujón. La verdad que es muy duro, porque no estamos recordando nuestra historia y los logros y las cosas lindas que se hicieron hace muchos años. Se están tapando, y eso también yo creo que merece ser recordado y en cierta forma tenido en cuenta. Bueno, y de hecho, disculpad que interrumpa, pero de hecho, justamente comentaba hoy con un compañero acá en la radio, que Harberton recibe gratuitamente a todas las escuelas de Tierra del Fuego para que vengan a conocer y que conozcan el origen de Tierra del Fuego, que nace con la misión salesiana, la misión anglicana, perdón, y más tarde con la salesiana, y bueno, y la estancia Harberton. Y bueno, y de hecho este año hasta el momento tenemos reservas por casi 600 niños de escuelas que van a ir gratuitamente a Harberton a conocer la historia. Sí, lo interesante es esto que comentan de pensar, ¿no? en un poco también en la historia, y que existen alternativas. Entonces, entre comillas, para mí terrible, es que habiendo alternativas, pudiéndose respetar la historia, pudiéndose respetar los sitios arqueológicos, pudiendo llegar a un acuerdo con ustedes como dueños de la estancia para cuestiones productivas, incluso teniendo propuestas concretas, que no se tomen en cuenta, eso me parece importante. No sabemos en realidad si lo van a tomar en cuenta o no, porque efectivamente vinieron al final, creo que fue en marzo, en abril creo. Sí. Vinieron a Harberton a verlo en el lugar y dijeron, sí, no es tan complicado, no es tan complicado, pero de ahí en más no supimos más. Claro, bueno, ese es el problema, ¿no? Que abril, no se sabe. Pero de abril es mucho tiempo. Claro. Cada mes a fin yo de año. les he escrito y cada mes no tengo respuesta. Sí, seguro. Bueno, ya casi estamos cerrando nuestro programa. La verdad que estaríamos hablando horas con ustedes, porque queremos realmente de esta forma visibilizar. Lo volvemos a invitar, lo comprometemos para cuando haya gente que está, bueno, los arqueólogos, que hagamos una mesa, ¿les parece, Ricardo y Gaby? Cuando ustedes tengan un tiempo, yo sé que están en tiempos que ya están con su emprendimiento y demás, pero con tiempo nos armamos antes de fin de año para volver a armar una mesa aquí, no una mesa de debate, sino una mesa, digamos, que pongamos cada uno y podamos ayudar desde este lugar para que las cosas puedan cambiar, ¿no? De cada uno de nuestro lugar, ¿les parece? Sí, para nosotros es muy importante esto, y la verdad que sí, le vamos a dar la importancia que tiene. Bueno, también los invito, repito, de la radio para ahí no tiene imágenes, aunque tengan la página, supongo, o el Facebook pueden mostrar ahí, pero yo los invito a que vengan a la estancia y los llevamos a los lugares puntuales que nos preocupan, para que puedan ver ahí de qué estamos hablando. De lo que estamos hablando, Abby. Bueno, Abby Goodall y Ricardo Lynch, muchísimas gracias. Muchas gracias. La verdad, acercarse a nuestro programa, hacerse su tiempo para venir hasta acá, obviamente es un trayecto largo para venir hasta acá, su tiempo, y los invitamos, les proponemos, ¿le parece? ¿Le parece, Alejandro, también? Para la próxima armar una linda mesa donde se pueda hablar de diferentes formas sobre este tema. Y bueno, desde acá vamos a hacer todo lo posible para que podamos llegar a un acuerdo y que se pueda llegar a solucionar esto, ¿sí? Sí, y yo también quisiera hacer un llamado a la gente que forma parte del Consejo de Medio Ambiente, porque existen formas de hacer rutas de manera adecuada. Tal cual. Existen formas de hacer rutas de manera de conservar el ambiente, pero también los sitios arqueológicos. Entonces, busquemos alternativas, y creo que escucharnos entre todos y trabajar en conjunto es la forma. Eso es importante, bueno. Entonces, ojalá compartimos Gaby y Ricardo puedan realmente tener otra reunión, que después de abril, gente, si nos están escuchando, estaría bueno volver a juntarse y poder charlar junto a ellos también, que ellos son la representación de todo lo que es este espacio, este lugar.
Muchas gracias, la verdad emocionante haberlos tenido a ustedes dos aquí, muy agradecida. Vamos cerrando este programa. Sí, El día de hoy mi nombre es Alba Pereira, en la operación técnica y musicalización nos acompañó Alejandro Scheffer, también Silvana Minó que se fue corriendo porque tuvo que hacer una cosa, y Alejandro, gracias como siempre por el aporte que nos brindaste en el programa. Gracias. Hasta el martes, gracias.